Hola de nuevo, hoy estamos a 29 de diciembre del 2019, a punto ya de finalizar el año. Este es el último vídeo de este año 2019 y como ven estamos en el gráfico diario del SP500. Bueno, ya lo ven, seguimos en tendencia super alcista después de esta ruptura de aquí, ¿vale? Mercados alimentados por la estupidez, así de claro lo digo y lo pienso, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy fácil. Es que este año se ha visto tan claro, ¿vale? Estuvimos aquí toreando esta zona de aquí, que si bajaba, que si subía, que si no sé qué, que si bajaban los tipos, que se los subían, que no sé qué. Ha sido bajar tipos y activar de nuevo la QE, prácticamente, y en teoría, sin ningún sentido, ¿vale? Porque, a ver, según ellos la economía va de puta madre, ¿vale? O sea, pero hay algo de fondo, ¿vale? Que ven o que pasa que no termina de funcionar, ¿vale? Por lo tanto, activan la web y bajan los tipos una barbaridad, ¿vale? Ha sido bajar los tipos y activar de nuevo la QE, que no se puede decir QE porque no lo es según ellos, pero sí lo es, ¿vale? Y el mercado empezar a subir como un loco, ¿vale? Uh, por lo tanto, los fundamentos de toda esta subida viene provocada por la inyección de dinero en el mercado. No es más que eso. O sea, esto algún momento va a tener que fallar, ¿vale? Va a fallar porque no se puede vivir eternamente de la inyección de dinero, ¿vale? Uh, pero bueno, la cuestión es así, ¿vale? Que de momento los mercados siguen subiendo y siguen subiendo con mucha fuerza y en máximos históricos, ¿vale? Esto alimenta a que la gente pueda entrar de nuevo y la japonización de los mercados, ¿vale? Así de claro. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Ni yo ni seguramente nadie, ¿vale? Lo sabe. Algunos cuantos privilegiados quizás sí, pero de momento nosotros tenemos que pensar pues que bueno, está así y que puede pasar en algún momento, pero o quizás no, no vaya a pasar nunca, pero ojalá no pase nunca, ¿no? Ojalá siempre siga subiendo y todo vaya perfecto, pero de momento la cosa está así, ¿vale? Como ven, tendencia alcista en subida libre y así estamos, ¿vale? Nos vamos al Dow Jones y vemos que pues más o menos lo mismo, ¿vale? Ruptura de esta zona de resistencia, que es más o menos lo que hemos dicho, ¿vale? En el SP500, retroceso, pullback hasta esta zona y desde esta zona de aquí, pues bueno, un nuevo impulso alcista marcando de nuevo máximos históricos que nos podríamos ir de nuevo a los 29.000, ¿vale? Bueno, de nuevo, llegar a los 29.000, ¿vale? Aquí no tenemos referencias anteriores, ¿vale? Por lo tanto, los 29.000 sería un objetivo, entre comillas, pues ficticio hasta el momento, ¿vale? Así estamos, ¿vale? Subidas, subidas y subidas, Nasdaq igual, ¿vale? Ruptura, fíjense que el Nasdaq se mantiene muy bien en esta estructura, ¿vale? En esta directriz, ¿vale? Aquí la perdió un poco, pero finalmente la recuperó y siguió pues subiendo y apoyándose de nuevo en esta zona de aquí. Este pullback que lo tuvimos en otra, en la otra, en los otros índices, ¿vale? Aquí lo tenemos pues claramente en esta directriz y nuevo impulso alcista, ¿vale? De nuevo, pues el objetivo podrían ser los 9.000 tranquilamente, que veremos si los puede llegar a alcanzar entre estos próximos días, que prácticamente hay muy poco volumen, y a principios del año que viene, ¿vale? Nos vamos al DAX alemán y vemos que sigue muy anclado en esta zona de resistencia, no hay nada, ¿vale? Estamos aquí clavados,
no consigue pasarlo. Cada vez que intenta pasarlo la echan para abajo, le meten un papelón importante en esta zona de aquí y ¡pum! Nos deja una mecha como esta de aquí, la echan para abajo. A ver, yo, desde mi punto de vista, creo que la estructura esta, ¿vale?, que había creado aquí, está rota, ¿vale? Aquí tenemos un intento de ruptura falso, ¿vale? Aquí le metieron papel de nuevo, la echaron para abajo, pero fíjense que ahora ya estamos cotizando pues fuera de esta directriz, ¿vale? Pero el papelón le siguen metiendo en esta zona de aquí, por lo tanto podemos acabar rompiendo esta zona, yo creo que sí, y que si se acaba rompiendo podemos tener un tirón bastante importante alcista, yo creo que sí, ¿vale? Además tiene el apoyo de Wall Street, ¿vale?, que es muy importante, pero fíjense que el comportamiento, por ejemplo, que está teniendo el DAX es bastante peor del que está teniendo el Eurostoxx, ¿vale? Nos vamos al Eurostoxx 50 y fíjense que vendría a ser más o menos esta estructura de aquí, que si la comparamos con el DAX, esta está rota completamente y sigue intentando subir, ¿vale? O está subiendo, ¿vale? No intentando, está subiendo, ¿vale? Por lo tanto, el máximo del pasado año era en los 3.833 aproximadamente, ¿vale?, en esta zona de aquí. Y fíjense que el Eurostoxx se está comportando bastante mejor que el DAX, ¿vale? Que el DAX lo tienen ahí clavado, que no hace absolutamente nada, ¿vale? Pero, como digo, yo creo que esta estructura pues está rota, ¿vale? Está rota, y que si en cualquier momento se termina de comer todo el papelón que se está metiendo en esta zona de aquí, pues yo creo que puede ir a máximos del pasado año, o al menos un intento de romperlos, pues bastante rápido, ¿vale? Habrá que tenerlo en cuenta, a no ser que salga una noticia fea, ¿vale?, por decirlo así, ¿vale? Pero yo creo que podría pasar en cualquier momento. Eurostoxx, pues bueno, ya lo hemos comentado, ¿vale? Fíjense, pues aquí está intentando seguir subiendo. Euro, fuerte recuperación el viernes, yo diría más o menos que fue algo más técnico que nada más, pero si nos fijamos, tenemos que se está creando una estructura de cambio de tendencia, ¿vale? Estábamos aquí con esta estructura bajista, finalmente ruptura. Esta ruptura no fue buena, se cayó hasta octubre más o menos, y aquí ha empezado a una recuperación, apoyada también por las bajadas de tipos en Estados Unidos, la debilidad del dólar, evidentemente, ¿vale? Y esto es un rebote pues prácticamente técnico hasta los 1.12, donde tenemos esta zona de resistencia, ¿vale? Yo creo que puede ser un año bastante, este próximo, 2020, yo creo que puede ser un año bastante interesante, sobre todo en el mercado de divisas, porque si se han fijado, todos han empezado a bajar tipos, ¿vale? Por lo tanto, están buscando, los países en general, ¿vale? Están buscando la moneda barata, ¿vale? Por lo tanto, puede haber una guerra de divisas bastante interesante, ¿vale? Y esto podría generar bastante volatilidad, ¿vale? Ya veremos, quizás me equivoqué, pero yo creo que puede ser bastante más interesante este próximo año que el que hemos tenido en el mercado de Forex, que finalmente, pues, bueno, si se fijan, empezamos aquí, 2019, sí que ha habido movimiento, pero ha sido muy estrecho, ¿vale? No ha habido unos grandes movimientos, pero bueno, ya veremos, ¿vale? Nos vamos a la libra, también algo de recuperación después de llegar a la zona de los 1.35, que era una zona, ya habíamos comentado anteriormente en algún vídeo, pues que era una zona de resistencia bastante importante. Fue tocarlo y retroceso hasta el nivel de soporte, ¿vale? Y ahora aquí empieza de nuevo un rebote que quizás nos podría llevar de nuevo a esta zona de resistencia, ¿vale? Ya veremos estos próximos días y esta entrada de nuevo año, pues bueno, cómo acaba todo esto, ¿vale?
ya que la debilidad del dólar, pues bueno, como saben, es el par libra dólar que nos podría seguir apoyando en más subidas, ¿vale? Nos vamos al oro. Fíjense que de nuevo se va ya directamente a atacar la zona de resistencia que tenemos aquí, una zona muy importante, ¿vale? Y que se la acaba rompiendo. Tenemos recorrido hasta los 1796, ¿vale? Que es otro punto de resistencia bastante importante, pero que se podría alcanzar fácilmente, ¿vale? Si acaba rompiendo esta zona de resistencia, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener mucho en cuenta esto del oro porque, sinceramente, o alguien se equivoca o veremos qué está pasando aquí, ¿vale? Porque si está subiendo tanto el oro, no entiendo cómo los mercados estén subiendo tanto. Bueno, ya lo he dicho, básicamente por la estupidez, ¿vale? Por esas bajadas de tipos, estas recompras y lo de siempre, ¿vale? Pero esto a algún punto se tendrá que acabar. Nos vamos al índice dólar. Bueno, pues como ven, caídas, ¿vale? Fíjense en la zona que tenemos aquí, más o menos podríamos decir de soporte, pero yo creo que el objetivo claro podría ser tranquilamente a los 12.092 aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, ya veremos si estas caídas pues continúan. De momento la directriz que está creando en esta zona, pues se ve claramente que podrías tener esta zona de soporte, nos podrían tener entretenidos en esta zona, pero con las expectativas que hay, pues podría seguir cayendo tranquilamente, ¿vale? Nos vamos al boom alemán. Este se mantiene bastante estable en la zona de los 71 aproximadamente, ¿vale? Veremos, aquí hubo un intento de ruptura, de perder esta zona de soporte, finalmente acabó recuperándola, ¿vale? Y ahora se mantiene estable en los 71, 200 aproximadamente. De momento, poco interés en esta zona, ¿vale? Petróleo. VTI, fuertes subidas, ¿vale? También recuperación hasta la zona de los 61.600, ¿vale? Yo creo que si acaba rompiendo esta zona de aquí, pues bueno, podemos tener objetivos cercanos a los 66-70 tranquilamente, ¿vale? Esta zona de aquí, ¿vale? Que tampoco es una zona, por decirlo, de resistencia muy fuerte, pero sí que es una zona a tener en cuenta. Y sinceramente, si retrocedo un poco, pues yo creo que sería una buena opción de compra, ¿vale? A nivel a tener en cuenta, no perder este nivel de aquí, ¿vale? Porque podríamos entrar en rango y para poder entrar al mercado en compra, pues, o en compra, me refiero a que para poder entrar en el mercado, yo creo que esta estructura bajista está rota, ¿vale? Por lo tanto, esperaría a ver si hay un retroceso desde esta zona de aquí, ¿vale? Y poder entrar pues largos buscando un objetivo de 70 o 75, 76 aproximadamente, ¿vale? A más largo plazo. Pero yo creo que podríamos tener recorrido alcista, ¿vale? Y por último, Bitcoin, que he mirado esta mañana, se movía en los 7.347 aproximadamente, ¿vale? Que esto sería pues más o menos por aquí, más o menos, se está moviendo en esta zona de aquí aún, ¿vale? Que si insertamos aquí el RSI, como siempre hacemos, ¿vale? Se puede apreciar, pues bueno, que se está creando una nueva tendencia, ¿vale? Una nueva tendencia alcista, ¿vale? Esta estructura bajista ya se perdió, claramente, ya la hemos comentado en varios vídeos, ¿vale? Y aquí, pues bueno,
claramente se está creando una nueva divergencia alcista con el precio, ¿vale? Esto nos invita a pensar que podríamos tener un cambio de tendencia, al menos técnicamente, ¿vale? Ya veremos si ocurre o no acaba ocurriendo, pero yo creo que podría haber un cambio de tendencia, al menos en esta zona. Veremos la duración también, ¿vale? Pero, y por encima ahora tenemos muchas zonas de resistencia, pero la cosa está así, ¿vale? Por lo tanto, no se podría descartar una nueva entrada en esta zona de aquí, con un stop pues por debajo de esta zona de soporte aproximadamente, ¿vale? Y nada más. Feliz entrada de 2020, feliz despedida del 2019 y nos vemos el próximo año con más vídeos, ¿vale? Muchas gracias.